Hoy vamos a tener bueno, tienen dos asignaciones en la plataforma, dos asignaciones que son evaluativas, cada una con un puntaje diferente y correspondiendo a o teniendo en cuenta la asistencia de los estudiantes a la actividad es la evaluación que van a tener. Recuerden que es importante el cumplimiento de las actividades evaluativas porque de ello depende el hecho de que tengan una buena calificación o de que tengan una buena estrategia con respecto al examen del segundo ciclo. Entonces, hoy ya tenemos dos asignaciones, una asignación que tiene un valor de 25 puntos y otra asignación que la van a hacer en grupos reducidos acá, la van a comenzar hoy y la van a concluir, o sea, concluye la actividad el miércoles, que van a hacer su plenaria, o sea que cada grupo va a hacer su presentación o su defensa del trabajo que hicieron, pero que en la medida de lo posible van a trabajarlo en grupos reducidos. Es un tema que ustedes vieron el semestre pasado, o sea que no es un tema nuevo para ustedes, que ustedes vieron el semestre pasado en la asignatura de fundamentación o epistemología del cuidado enfermero y que también lo vieron en bioquímica, que es relacionado con el balance hidromineral. Yo les pregunto, ¿alguien recuerda clasificación, definición, no clasificación, definición de balance hidromineral? Era lo que era el balance de los líquidos Era que no tenía. es, Aisha, no es era, no es era, porque no es algo que pasó y que nunca más se utilizó. Es algo que se utiliza diariamente y mucho más en pacientes con estado crítico. Dígame, Aisha. Es lo que son los balances de líquidos, que habían tanto los balances del líquido que ingería el paciente y también el líquido que eliminaba el paciente. Ujú. Sí, ajá. Douglas, gracias, Aisha. Buenas tardes, Licen. Yo que recuerdo por balance hídrico es el control de los ingresos y los egresos que tiene el paciente para tener en cuenta si nuestro paciente tiene, si es positivo, si es negativo o si es neutro, dependiendo de los egresos y los ingresos que vaya a tener. Aquí los ingresos pueden ser parenterales o enterales. Y en los ingresos están las micciones, las deposiciones, los drenajes y las succiones, creo. No recuerdo muy bien eso. La aspiración. Esas aspiraciones, muchas gracias, Luz. Ajá. No, gracias a ti. Yo creo que resumiste, entre tú y Aisha, resumieron exactamente y perfectamente lo que significa balance hidromineral. Es un registro cuantificable de los ingresos y egresos en un paciente, pero no todos los pacientes tienen indicación de balance hídrico, o sea, de hacer el cálculo del balance hidromineral. No todos los pacientes lo van a tener. ¿Quiénes son los pacientes que necesitan un balance hidromineral? Los pacientes que tienen un estado complicado, diríamos, para utilizar una palabra un poco más asequible, estaríamos hablando de pacientes que se encuentran en estado grave, pacientes que están en cuidados intensivos, pacientes que están en salas de traumatología, o sea, los gran quemados tienen balance hidromineral, los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, en unidades de cuidados intermedios, eh, pacientes renales en salas de hemodiálisis, o sea, salas de nefrología, pero que estos pacientes tienen este tipo de cuidado o pacientes hemodialíticos, como también se le puede conocer, son pacientes que tienen control del balance hidromineral. ¿En qué consiste el control del balance hidromineral? Como expliqué anteriormente y como explicaron los compañeros que me antecedieron en la palabra, justamente es un registro y cálculo de
los ingresos, que como bien explicó Douglas, los ingresos pueden ser enterales y pueden ser parenterales. Cuando hablamos de ingresos enterales, no es lo que el paciente consume espontáneamente, sino lo que se le administra por concepto de sondaje nasogástrico o por concepto de sonda de gastrostomía o yejunostomía. Estamos hablando de un paciente que requiere alimentación mixta o alimentación enteral. También por concepto de todos los medicamentos, todos los fármacos que se le administran al paciente por la vía parenteral. Y estamos hablando específicamente de lo que se le administra por vía intravenosa, solamente por vía intravenosa. Porque si administramos 2 mililitros de complejo B intramuscular, eso no se grafica, eso no se recoge. Eso no es cuantificable. Lo que es cuantificable son los ingresos mayores a 10 mililitros. Bien, estamos hablando de hidrataciones, estamos hablando de infusiones, estamos hablando de medicamentos en bolo. Eso es lo que se va a cuantificar. Y se va a cuantificar todo lo que requiere, todo lo que tiene que ver con alimentación, ya sea por una sonda de ionostomía, ya sea por una sonda orogástrica o sea una alimentación mixta, o sea, parenteral y enteral. ¿Y en qué consisten los egresos? Bueno, todo lo que el paciente elimina por todas las vías de eliminación, la micción, las sudoraciones, las defecaciones, el vómito, los drenajes, los apósitos, porque si tiene una herida, no es solamente que vayamos a cuantificar lo que está drenando, sino también lo que se está recogiendo a través de un apósito si es una herida abierta, si el paciente ha tenido fiebre, si el paciente ha tenido polinea, si el paciente ha tenido taquicardia, si ha tenido sudoración, todo eso se recoge a través de las pérdidas insensibles que también son cuantificables. ¿Alguien recuerda cómo se calculan las pérdidas insensibles? ¿Algún estudiante que recuerde cómo se calculan las pérdidas insensibles? Douglas. Pues, yo recuerdo que es 0,5, que es la constante, por el peso de nuestro paciente, por las 12 horas o el turno de 24 horas que vamos a tener. O el turno de 8 horas. Está en dependencia del El horario de turno. trabajo que tenga el profesional. Muy bien, Douglas. 0,5 sería una constante para un paciente que se encuentre normotérmico, o sea, un paciente que no ha tenido fiebre. Si el paciente tiene fiebre o tiene febrícula, se calcula 0,6 por la cantidad de horas, por el peso del paciente, como bien explicó Douglas, por la cantidad de horas con fiebre que ha tenido el paciente. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque en muchas ocasiones olvidamos calcular las pérdidas insensibles y si en un balance no está el cálculo de las pérdidas insensibles, el balance no es correcto. Y otra cosa importante, un balance bien establecido habla de la evolución del paciente. El balance es un registro cuantificable que es responsabilidad del licenciado en enfermería, no es responsabilidad del médico. El médico no realiza el balance. Quien realiza el balance es el licenciado en enfermería, no es el auxiliar de enfermería, no es el interno de medicina, es el licenciado en enfermería encargado de realizar el balance. Y por tanto, el balance se realiza horario. No es que yo entré a las 7 de la mañana, recibí mi turno de trabajo y tomé el formulario de balance hídrico y completé de acuerdo a las indicaciones facultativas. ¿Sabe por qué eso no se puede hacer? ¿Por qué el registro tiene que ser horario? Porque el paciente en 12 horas de trabajo o en 8 horas de trabajo el paciente puede sufrir alteraciones hemodinámicas y estas alteraciones hemodinámicas pueden conllevar a que se reajuste el tratamiento a ese paciente. Entonces, si mi paciente tenía una infusión de amiodarona de 500 mililitros en solución salina vamos a pensar, 150 miligramos de amiodarona disueltos en 500 mililitros a pasar en 12 horas y mi paciente a las 3 horas de haber tenido la infusión de amiodarona, mi paciente hace una parada cardíaca y mi paciente fallece, yo no puedo entregar una historia clínica con un balance cerrado hasta las 12 horas de trabajo porque mi paciente falleció al
al pasar las 3 primeras horas de de trabajo. Entonces, por eso es que el balance se debe realizar horario y usted debe ir ingresando todo lo que el paciente, usted le ha administrado y todo lo que el paciente ha eliminado por cada hora. Bien, es importante que eso lo tengan en cuenta, porque en muchas ocasiones cuando un balance no está bien estructurado, cuando un balance no está bien realizado, es como que el médico tiene dudas en cuanto a la evolución del paciente. Douglas explicó, muy bien explicado, cómo se clasifica el balance, que el balance puede ser neutro. ¿Cuándo hablamos de un balance neutro? A ver, alguien que pueda decir cuándo hablamos de un balance neutro, alguien que no sea Douglas. Cuando los Cuando ingresos y los egresos son iguales. Cuando, muy bien, Yulexi, cuando los ingresos y los egresos son relativamente similares. Un ejemplo, en la mañana, practicando con los chicos del paralelo 3.1, hicimos un balance, como mismo vamos a hacer uno ahorita, hicimos un balance que hubo una diferencia entre ingresos y egresos de 40 mililitros a predominio negativo. Ese balance es un balance neutro, porque 40 mililitros no es cuantificable, o sea, 40 mililitros puede ser una diferencia, es una diferencia mínima que no aporta absolutamente ningún tipo de complicación al paciente, ni desde el punto de vista de ingreso, ni desde el punto de vista de egreso. Ahora, cuando la diferencia es mayor a 100 mililitros, pues evidentemente ahí sí podemos hablar de que un balance puede ser o positivo o negativo. Hay que ver a predominio de qué está. Si es a predominio de los ingresos, estaríamos hablando de un balance positivo. Si es a predominio de los egresos, estaríamos hablando de un balance negativo. Entonces, cuando el balance es positivo, ¿cuáles serían las manifestaciones clínicas? O sea, clínicamente, ¿cuáles serían las manifestaciones que tendría el paciente? ¿Alguien puede responder? Cuando el balance es neutro, hay una similitud entre los ingresos y los egresos. Hemodinámicamente el paciente está muy estable, no hay ningún tipo de alteración. Pero cuando el balance es positivo, estamos hablando de que hay mayores ingresos que egresos. Clínicamente, ¿cuáles serían las manifestaciones que tendría el paciente? está reteniendo líquidos. Muy bien, Mujica, muy bien, está reteniendo líquido. Y cuando el paciente retiene líquido, clínicamente, ¿cuáles son las manifestaciones? Los edemas. Edemas, muy bien, Julie, edemas, insuficiencia cardíaca, esas pueden ser las manifestaciones respiratorias, las manifestaciones clínicas que puede tener el paciente desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista circulatorio y desde el punto de vista respiratorio. Bien, incluso también puede haber retención de la diuresis del paciente. O sea, hay una caída del volumen de la diuresis del paciente. Y eso se ve también en la retención de líquido. Perfecto. Ahora, cuando es contrario, cuando los egresos son mayores que los ingresos, estamos hablando de un balance negativo. Clínicamente, ¿cuáles serían las manifestaciones que tendría el paciente? Porque está perdiendo líquido. Está perdiendo líquido, sí. Y entonces, ¿cuáles serían las manifestaciones, Kelly? Muy bien. Puede tener Deshidratación. una sed o también resequedad. Que el Eh, paciente es incontinente. no, 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 no. Incontinencia no, no, no es una manifestación clínica. La incontinencia no es una manifestación clínica. Con respecto al balance negativo, la incontinencia no es una manifestación clínica. Con respecto al balance negativo, si contrario hay retención de líquido, el balance es positivo,
Cuando hay egresos mayores a los ingresos, estamos hablando de que la manifestación clínica es la deshidratación. Si por una parte el paciente retiene líquido y hay edemas, por la otra, cuando el paciente pierde más líquido de lo que se le ha ingresado, eso habla de la deshidratación. Y cuando, bueno, ustedes en semestres posteriores van a profundizar un poco más en enfermería clínica del adulto y el adulto mayor, van a hablar sobre algunas entidades patológicas y dentro de ellas la deshidratación y las clasificaciones de la deshidratación isotónica, hipertónica y hipotónica, y van a ver cuáles van a ser las manifestaciones clínicas en cada una de ellas. Bien, pero aquí a grandes rasgos estamos hablando de que cuando el paciente pierde más líquido de lo que se le ha administrado, pues el paciente está haciendo una depletación de líquido y estamos hablando de una deshidratación. Y en el caso de la deshidratación, pues generalmente paciente taquicárdico, paciente con lengua seca, en el caso de los niños, llanto sin lágrimas, en el caso de adultos y niños también, lengua en papel de lija, globos oculares hundidos, en el caso de los lactantes, tienen fontanela deprimida, en el caso de los lactantes, porque ya un adulto usted no va a ver que tiene fontanela deprimida porque ya ese cierre de la sutura, ya eso cerró, o sea, un adulto no tiene una fontanela abierta porque la fontanela cierra en los primeros meses de vida del bebé. Esa es, desde el punto de vista del desarrollo del bebé, una de las cosas medibles es justamente el cierre de esa sutura que debe ser espontáneo. Bien, entonces un adulto no va a tener la fontanela deprimida ni nada por el estilo, pero sí va a tener globos oculares hundidos, lengua en papel de lija, va a haber piel fría, eh, mm, sequedad bucal, van a ser algunas de las desorientación, letargia, van a ser algunas de las manifestaciones clínicas de un paciente con una deshidratación, ¿bien? Que se agudizan un poco más en el caso de los pacientes pediátricos y los pacientes lactantes. Los pacientes que con mayor frecuencia corren el riesgo de deshidratarse por vómito o por diarrea, que estas son las causas que pueden llevar a una deshidratación en un paciente, está justamente en el caso de los pacientes que son obesos o los pacientes que tienen un aumento considerable de peso, porque pierden mucho volumen rápidamente. Entonces, es importante tener en cuenta que cuando tenemos un paciente que tiene riesgo de deshidratación, pues la canalización de vía y el aporte de líquido es importante. Bien. También es importante tener en cuenta que cuando la descompensación del paciente es por diarrea, pues un poco más fácil manejarlo. ¿Por qué? Porque no tiene la vía oral suspendida y puede el paciente hidratarse por vía oral sin ningún tipo de dificultad. Pero cuando es al contrario, cuando la deshidratación es por vómito, pues evidentemente pierde mucho más electrolito por el hecho de los vómitos y entonces la hidratación al paciente obligatoriamente tiene que ser por vía parenteral. Bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿No hay duda? Bueno, la actividad que les había comentado que está en la plataforma ya. Esta actividad, cada equipo tiene un caso clínico diferente con una estructura diferente. Por tanto, no va a ser una actividad de un copia y pega ni nada por el estilo. Cada equipo va a hacer su trabajo de forma independiente. Cada caso clínico dice la cantidad de horas trabajadas por el profesional de enfermería, o sea, la cantidad de horas en las cuales ustedes deben hacer el cálculo de ese balance. En la mañana los chicos del paralelo 3.1 me decían, Licia, pero si es para 12 horas, entonces tenemos que trabajar en dos formularios. No, 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 para nada. El formulario está en Word, así que por tanto ustedes pueden anexarle más columnas en dependencia de la cantidad de horas que tienen que trabajar. Si es para 12 horas, comienzan 8 de la mañana, terminan 8 de la noche y una columna para los totales. Bien, este básicamente es el formulario
para poder trabajar. Es un formulario estándar, o sea, ustedes han visto que en muchas instituciones de salud se maneja un formulario muy básico para balance hídrico, que solamente tienen en cuenta, un ejemplo, medir la diuresis del paciente y no calculan los ingresos del paciente. Por tanto, no estamos calculando balance hídrico, solamente lo que estamos haciendo es midiendo la diuresis del paciente, que eso también se puede hacer en algunos pacientes renales principalmente, que se le hace la medición de la orina en 24 horas o cuánto elimina el paciente por concepto de orina. Pero eso no es balance hidromineral. Balance hidromineral o balance hídrico es cuando nosotros medimos los ingresos y los egresos del paciente. Todo lo que se le administra al paciente por la vía parenteral y todo lo que se le administra al paciente por la vía, todo lo que elimina el paciente por cualquiera de las vías. Puede ser que el paciente tenga un drenaje, el paciente obligatoriamente debe, para poder cuantificar bien o calcular bien un balance, el paciente debe tener sonda nasogástrica, debe tener sonda vesical. ¿Por qué razón? Porque si el paciente tolera la vía oral y el paciente micciona espontáneamente, yo no estoy haciendo un buen cálculo porque yo no puedo cuantificar exactamente cuánto está ingiriendo el paciente y cuánto está eliminando el paciente si no tiene sonda nasogástrica, si no tiene sonda vesical y si no tienen las indicaciones, la cantidad de alimento que debe ingerir el paciente. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda hasta este momento? ¿Dudas? ¿No hay? Continúo. Voy a poner un ejemplo. Esto es un ejemplo de un formulario de balance para 8 horas de trabajo, o sea, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Generalmente casi nadie trabaja así, casi ninguna institución de salud maneja un turno de 8 horas, salvo que sean administrativos. De lo contrario, todo el que es asistencial directo con el paciente trabaja 12 horas y en algunas instituciones un poco más interno. Cuando digo un poco más interno es porque es un horario interno no aprobado por el Ministerio del Trabajo, porque lo que está aprobado por el Ministerio del Trabajo son jornadas de 8 y 12 horas, no jornadas de 24 horas, por el agotamiento físico y mental que genera un trabajo directo al paciente con un horario de 24 horas. Entonces, en este caso, por poner un ejemplo, este paciente ingresa hoy, 29 de septiembre, el número de historia clínica 001, el peso del paciente 70 kilos, la talla 1,55. Bien. Y vamos a pensar que tiene un índice de masa corporal de 32. No lo hemos calculado. Pero bueno, esto no es lo más importante. Lo más importante aquí, de todo esto que aparece acá, es el peso. Esto es lo más importante, el peso del paciente. Porque con el peso del paciente yo voy a calcular las pérdidas insensibles. Ahora, mi paciente tiene un infarto anterior extenso, mi paciente fue trombolizado, ha evolucionado satisfactoriamente y se decidió su traslado a la sala de terapia intensiva. O sea, está en hospitalización en unidad de cuidados intensivos. Va a tener como indicaciones oxígeno a 3 litros por minuto a través de mascarilla simple. Va a tener una vía, de hecho, desde que se le hizo la trombolisis, el paciente tiene una vía canalizada, pero las indicaciones de colocación va a ser solución salina, porque el paciente es diabético, solución salina 0,9%, 1.500 mililitros
en 24 horas, más electrolitos. O sea que por cada bolsa de 1000 mililitros de solución salina se le va a aportar electrolitos. ¿Cuáles son los electrolitos? Sulfato de magnesio, el gluconato de potasio. Esos van a ser los electrolitos que se le van a colocar en la infusión. Si tuviésemos bolsas de 500 mililitros, porque no tenemos de 1000 mililitros, serían a pasar en 24 horas 3 bolsas de solución salina. Bien. Y en cada bolsa o en cada funda de solución salina habría que colocarle los electrolitos a razón de cada una de ellas. Bien, vamos a pensar que por cada 500 mililitros hay que administrarle una ampolleta de gluconato de potasio y una ampolleta de sulfato de magnesio. Serían 30 mililitros de electrolito, porque el gluconato de potasio tiene 20 mililitros, o sea, la ampolleta es de 20 mililitros y el sulfato de magnesio es de 10 mililitros. Bien, entonces, aquí sería nitroglicerina, nitroglicerina. La ampolleta de nitro es de 150 miligramos, si mal no recuerdo. Sería 400 miligramos. Ciento 50 miligramos en 5 mililitros. Y se le van a administrar 400 miligramos más o disueltos en 250 mililitros de solución salina a 0,9% a pasar en 12 horas. Bien, va a tener una hidratación de solución salina más electrolitos y va a tener una infusión de nitroglicerina disuelta en solución salina. Bien, además va a tener alimentación a través de la sonda nasogástrica a razón de leche, 150 mililitros, 8 AM y 10 AM. Va a tener caldo o batida, cualquiera de las dos, 200 mililitros, 12 horas, 00 y 17 horas, 00. Va a tener jugo, 150 mililitros, 10 AM y 15 PM. Y va a tener agua, 200 mililitros en cada alimentación. Bien, esto es lo que el paciente va a tener por concepto de ingresos. Esto es lo que va a tener por concepto de ingresos. Vamos a ponerle otra cosa más acá. Va a tener aspirina, 125 miligramos, vía oral. Y va a tener ya, eso es lo que va a tener.
¿Hasta ahí entendieron? Esto Sí, es lo que Lisa. estas son las indicaciones del paciente. Ahora, ¿cuáles van a ser los egresos que el paciente va a tener? Bueno, fíjense que aquí el paciente se va a alimentar a través de una sonda nasogástrica y va a eliminar la diuresis a través de una sonda vesical. Por tanto, los egresos van a ser sondaje nasogástrico, sonda vesical y cálculo de las pérdidas insensibles. Pudiera tener vómito, pudiera tener heces, o sea, si el paciente tiene vómitos, ustedes colocan aquí vómito. Si el paciente defecó, ustedes colocan por defecación, si la defecación fue moldeada, si fue blanda, si fue en forma de diarrea. La característica de las heces del paciente, usted lo coloca acá. Heces, entre paréntesis, diarrea y a qué hora lo tuvo. A las 12 del día tuvo una diarrea de aproximadamente 100 mililitros en el pañal. Por eso es que hay que calcular también el peso del pañal sin estar mojado y después calcular el peso del pañal mojado. Y ahí se saca la diferencia aproximadamente por el peso, ¿bien? O de lo contrario, observando las características de las deposiciones, pudiéramos calcular tentativamente de que pudiera ser 100 mililitros, pudiera ser 200 mililitros, en dependencia de las características de las heces. Por eso es que en los egresos es un poco el aproximado. Por eso es que lo más cuantificable, lo más exacto es cuando aspiramos la sonda nasogástrica y cuando medimos la cantidad de diuresis a través de la sonda vesical. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a graficar estos resultados? Bien, cada 8 horas el paciente se le va a cambiar la hidratación, teniendo en cuenta que el frasco sea de 500 mililitros, porque si el frasco es de 1000 mililitros, pues cada 8 horas van a pasar, aquí pasaron 500 mililitros. Bien, mis primeras 8 horas. Y vamos a trabajar solamente con 8 horas. Vamos a calcular esto para 8 horas. Nitroglicerina. Me dice que yo voy a colocar una infusión de 250 mililitros a razón de 400 miligramos de nitroglicerina. El volumen total a infundir en 12 horas son 250 mililitros. Bien, ahora yo tengo que calcular el goteo de esta infusión para 8 horas. ¿Cuántos mililitros pasan en 8 horas? ¿Alguien recuerda cómo se calcula? Fíjense que esto es farmacología. Esta pregunta de cálculo de goteo es farmacología. ¿Cómo se calcula el goteo? ¿Alguien que recuerde? Era el Douglas, volumen, por el factor del goteo más, y sobre el tiempo, perdón. díganme. Era goteo, goteo, gotas sobre minuto, eh, y la fracción que daba volumen por sobre volumen de mililitros por el factor de goteo sobre el tiempo en minuto. Bien. Entonces, ¿cómo queda la ecuación? ¿Cuál es el volumen total? Señores, el volumen es 250 mililitros. Ese es el volumen total a infundir. 250 mililitros. ¿Dividido para cuánto? Para la sumatoria de 3, que es el factor, y el tiempo, ¿cuál sería?
8 horas. 8 horas. Vamos a ver cuántos mililitros por hora pasa esta infusión de nitroglicerina. Entonces sería 250 mililitros dividido para 8 por 3, que es la constante. 250 entre 24. 31 ml hora, Lison. 21 gotas por minuto. 31. 31 ml hora. Treinta 30 mililitros por hora, no 31. 30. Cuando ustedes dividen 250 entre 24, les da 10,4. Cuando les da 10,5 es que ustedes pueden adicionar un número al número anterior, o sea, 10,5 se redondea a 11, pero aquí da 10,4, por tanto es 10. Y cuando ustedes multiplican 10 por 3, que es la constante, les da 30 mililitros por hora. Entonces, aquí va a pasar, serían 30 mililitros cada hora. Si a las 8 de la mañana ustedes pusieron la hidratación de nitroglicerina, a las 8 de la mañana no ha pasado nada. A las 9 de la mañana es que deben haber pasado los primeros 30 mililitros de nitroglicerina. A las 10 de la mañana los otros 30 mililitros de nitroglicerina. A las 11 igual, pensando que el paciente no haya hecho una hipotensión brusca, no haya tenido un cambio en su hemodinamia y que hayamos tenido que detener la infusión de nitroglicerina, teniendo en cuenta que la nitroglicerina es un hipotensor que por supuesto su función es disminuir, o sea, es hipotensor, pero además es un vasodilatador coronario y produce o disminuye el dolor o elimina el dolor precordial que presenta el paciente o que presentan los pacientes con angina, o sea que es un tratamiento para el infarto, es un tratamiento para las anginas de pecho, que se coloca este medicamento por vía parenteral. Solamente tiene dos formas de presentación, tableta, o sea, sólido vía oral, y líquido parenteral por vía intravenosa, solamente en infusión, no se administra ni subcutáneo, ni se administra intramuscular, ni se administra por ninguna otra vía, solamente por vía intravenosa, en infusión y con regulación de goteo, y por vía oral. Entonces, tenemos que en 8 horas, ¿cuánto fue administrado? De 240 en total. 240 mililitros. Bien, y aquí 500 mililitros. Ahora, ¿qué nos falta por ubicar? La alimentación. La alimentación, ¿cómo quedaría la alimentación? Me dice que tengo que administrarle 150 mililitros de leche a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana. Y que el paciente tiene jugo, bueno, aquí sería jugo a las 3 de la tarde. Solamente jugo a las 3 de la tarde. Bien. Pregunto ahora, ¿cuáles ustedes consideran que serían las precauciones antes de alimentar a un paciente o durante la alimentación a un paciente con sonda nasogástrica o con sonda de yeyunostomía o gastrostomía? ¿Qué precauciones ustedes deben tener? Observar que la alimentación sea totalmente líquida. Mm, ¿Sí? Libre de residuos. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra precaución ustedes deben tener?
¿Cómo yo sé que yo puedo alimentar al paciente? A ver, todos ustedes presentaron su tema con respecto a los cuidados de enfermería en pacientes con sondaje nasogástrico. Y todos deben Verificar. conocer cuáles son las precauciones en la colocación, precauciones en el mantenimiento y precauciones en la retirada. Aquí le estaría preguntando cuáles son las precauciones en el mantenimiento. Y cuando hablamos de mantenimiento de la sonda nasogástrica, es todos los cuidados que nosotros vamos a tener durante el tiempo que el paciente tenga una sonda nasogástrica colocada y se esté alimentando a través de la sonda nasogástrica. También vamos a tener que verificar la posición antes de la alimentación, Muy bien, Aisha. la posición del paciente. ¿Y cuándo y cómo es que tú puedes comprobar la posición de la sonda antes de la alimentación, no durante la alimentación, antes de la alimentación? ¿Cómo lo puedes hacer? Colocan, a través de colocando bien la posición del paciente, ¿Cómo? colocando el paciente en una correcta posición. ¿Qué tiene que ver la posición del paciente con que tú compruebes que la sonda está en estómago? La posición del paciente no tiene nada que ver con que tú compruebes que la sonda está en estómago. ¿Tú Hacer crees que tú Se sentando, puede la crees que perfusión. crees que sentando al paciente en posición supina o colocando al paciente en posición Fowler 45 grados o en Fowler elevado, tú puedes comprobar que la sonda está en estómago? Entonces, No, cuál es el cuidado o la precaución de enfermería que vas a tener para comprobar que la sonda está en estómago? Aspirando, eh, A ver, Diego. aspirando, ¿me escucha? Aspirando, exactamente. Muy bien, Diego. La aspiración de la sonda nasogástrica. ¿Con qué se hace la aspiración, Diego? ¿Cómo se llama el material que necesitas para comprobar que la sonda está en estómago? ¿Cómo se llama el material que necesitas para comprobar que la sonda está correctamente insertada? ¿Y cómo se llama ese dispositivo con el cual tú vas a alimentar al paciente? A ver, alguien que pueda ayudar a Diego. la jeringa de bullón. Jeringa de Gullón, muy bien, Yulexi, jeringa de Gullón. ¿Qué característica o cuál es la diferencia entre la jeringa de Gullón y la jeringa para administrar medicamentos a través de una bomba de infusión? Las dos tienen el mismo volumen, las dos tienen el mismo volumen. Hay una sola cosa que la diferencia una de la otra. ¿Cuál es? La punta de la aguja, ahí donde está la aguja. La punta de la aguja. La jeringa de Gullón tiene aguja, Douglas. No, no, me refiero a que ahí está la ¿Cómo se diferencia. llama ese conector? ¿Cómo se llama ese conector? ¿Qué forma tiene ese conector, Douglas? Como un piquito. Un embudo. Ese Eso. conector que se le llama septo tiene forma de embudo. Bien, ¿qué es lo que conecta el extremo de la sonda con la jeringa? A diferencia de la jeringa para administrar medicamentos a través de la bomba de infusión, que no, que lo que tiene es un cono. Y ese cono sí se conecta a una aguja o se puede conectar al tramo, al conector del equipo de infusión. Bien, son dos jeringas completamente diferentes, no en volumen, no en tamaño, sino en uso. Eso es lo que los diferencia a ella. El uso. Una se utiliza para alimentar al paciente, para aspirar la sonda,
y otra se utiliza para administrar medicamentos. Las dos son graduadas, las dos tienen el mismo volumen. O sea, las hay de 50 mililitros y las hay de 60 mililitros. ¿Bien? Por eso es que tienen que tener mucha precaución a la hora de solicitarlas en farmacia, porque si ustedes llegan a la farmacia y piden una jeringa de 50 ml, le van a dar la que primero tenga. Tienen que especificar una jeringa para alimentar a un paciente a través de una sonda nasogástrica o a través de una sonda de ionostomía o gastrostomía. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda hasta este momento? Entonces, graficar la alimentación del paciente es muy fácil, pero para poder alimentar a un paciente, yo primero tengo que comprobar que la sonda esté bien colocada, o sea, que la sonda esté funcional, que la sonda esté en estómago, porque recuerden que se puede insertar una sonda nasogástrica para depletar abdomen. Si el paciente tiene una distensión abdominal por gases o por contenido, se inserta una sonda nasogástrica para alimentar al paciente o para eliminar contenido de retención. Si yo voy a alimentar al paciente, la sonda queda cerrada. Si yo voy a eliminar contenido de retención, la sonda queda abierta. Entonces, hay dos modos. Si yo tengo al paciente con distensión abdominal, es un paciente que va a tener la vía oral suspendida. Va a tener una sonda nasogástrica, pero va a estar abierta a frasco colector o a un sistema de aspiración continua. Ese paciente no se va a alimentar por la vía enteral, se va a alimentar por la vía parenteral. Bien, se va a alimentar por la vía parenteral. Pero en este caso tenemos al paciente con una sonda nasogástrica. Vamos a alimentar al paciente 8 de la mañana, vamos a administrarle 150 mililitros de leche y 200 mililitros de agua. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué materiales necesitan para alimentar al paciente? Vamos, piensen. Eso ya ustedes debían saberlo. Si ustedes van a realizar la técnica de alimentar al paciente a través de una sonda nasogástrica, ¿qué materiales necesitan preparar? ¿Qué es lo que ustedes necesitan en su bandeja? La sonda nasogástrica depende Si con vas el a calibre alimentar, adecuado. Juliet, si vas a alimentar al paciente, ¿por qué tienes que colocarle una sonda? Si vas a alimentar al paciente, el paciente ya por lógica tiene la sonda colocada. Una cosa es técnica de colocación de la sonda nasogástrica, otra cosa muy diferente es técnica de alimentación al paciente con sondaje nasogástrico. Son dos técnicas diferentes. La técnica en cuestión es alimentar al paciente. ¿Qué yo necesito preparar en mi bandeja? ¿Con qué yo voy a alimentar al paciente? Sería la fórmula de alimentación. La fórmula de alimentación. Perfecto. Aquí sería la leche y el agua. Ya. ¿Qué más pongo en la bandeja? ¿A través de qué lo voy a alimentar? A través de la jeringa de Bullón. Muy bien, Yulexi, a través de la jeringa de bullón. Entonces en la bandeja pongo al ladito del vaso con la leche y el vaso con el agua, pongo la jeringa. ¿Qué más necesito? ¿Es una técnica estéril o es una técnica séptica? Es aséptica. Aséptica. Y como es una técnica séptica, ¿qué yo necesito para realizar la técnica? Guantes de manejo. Guantes de manejo, muy bien, Douglas. ¿Y qué más? ¿Qué otra barrera protectora necesito? Mascarilla, gorrito. Más
Mascarilla. Mascarilla, guantes de manejo, solución alcohólica. ¿Para qué? Para la desinfección de manos. ¿Cuándo tengo que realizarme la desinfección de manos? Antes y después de cada procedimiento. Antes y después de cada procedimiento. Muy bien. ¿Necesito algo más en esa bandeja? No necesito nada más en esa bandeja. Señores, estas preguntas que yo les estoy haciendo, esto ustedes lo tienen que saber. No es que ustedes se lo aprendan de memoria, es que ustedes tienen que saber cuáles son los materiales que necesitan para cada técnica. Y están muy flojos en eso, muy, muy flojos. ¿Cuándo ustedes piensan estudiar? ¿Cuando se acaba el semestre? A ver, Jennifer Orrala Borbor, que vi que entraste a clase. Qué otros materiales necesitas para la técnica de alimentación de un paciente con una sonda nasogástrica? Jennifer, Jennifer Orrala, ¿puedes responder? Jeringas. Jeringas. ¿Cuántas Ujú. jeringas necesitas? Dos. Jennifer, al final de la clase necesito que te quedes. Douglas, Mande, Douglas, Douglas, mande aquí, te diga, Melissa. dígame, no mande, dígame. Yo no soy militar. Bien, necesito que al final de la clase te quedes también. Ok, no hay problema. Bien, Jennifer, ¿cuántas jeringas necesitas para alimentar a un paciente? Jennifer, ¿puedes prender la cámara? ¿Puedes responder? Jennifer Orrala. Dos. Jennifer, yo necesito que tú estés ubicada en lo que estás haciendo. Eres la única estudiante del paralelo que está reprobada. La única estudiante que está reprobada. ¿Sabes lo que eso significa, verdad? Estás viendo la Sí. asignatura por segunda vez. No sé cuáles son tus aspiraciones, pero yo necesito que tú estés ubicada en esto. Puedes responder sí o no. Dos le dije. ¿Y para qué tú necesitas dos jeringas? ¿Puedes describir cuáles son los materiales? Mira, vuelves a apagar la cámara y vas a salir de la clase. ¿Bien? ¿Puedes describir los materiales que tú utilizarías para administrarle un alimento o un medicamento a través de la sonda nasogástrica a un paciente? A este paciente en cuestión que estamos viendo en el caso clínico. Ya tus compañeros hablaron, me imagino que no estabas atendiendo porque ya tus compañeros hablaron del alimento en cuestión que se va a presentar, o sea, que se le va a administrar. De la jeringa de bullón, una jeringa, Jennifer, tú no estás administrando medicamentos, tú estás administrando alimentos, una sola jeringa. Con esa jeringa tú aspiras la sonda y con esa jeringa tú administras el alimento. Que por supuesto, cuando tú aspiras la sonda, tienes que contabilizar lo que aspiraste y después limpias la sonda y después
comienzas a administrar el alimento, que en este caso sería la leche. Por tanto, la cantidad de agua que tienes que administrar, que en este caso serían 200 mililitros, tú puedes particionar ese volumen total del agua en 2 tomas. Puedes administrar 50 mililitros para limpiar la sonda y 150 mililitros para limpiar la sonda al final de haber administrado la leche. Eso lo puedes hacer, eso no es una regla, no es una camisa de fuerza. Eso, el profesional que está realizando la técnica sabe o puede determinar cómo administrar el agua en el paciente. Pero sí tienen que tener en cuenta que previamente hay que aspirar la sonda y al final hay que lavar la sonda. Obligatoriamente hay que hacerlo. Entonces, ¿cuáles serían los materiales, Jennifer, para no dilatar esta situación? Porque no nos puede dar las 10 de la noche sin saber todavía cómo vamos a alimentar al paciente. La leche, el agua, la sonda de bullón, los guantes de manejo, porque es una técnica séptica, la mascarilla, porque necesitas una barrera protectora, la solución alcohólica para la desinfección de manos, una riñonera para los desechos que se generan. Recuerden que cada vez que ustedes alimentan al paciente, al finalizar la técnica, tienen que hacer los cuidados de la cavidad bucal del paciente, que esto se hace cada 2 horas, o sea, la limpieza de la cavidad bucal y la hidratación de los labios. Por tanto, necesita el cepillo del paciente o una solución, un dentrífico para limpiar y para humedecer la cavidad bucal del paciente. Necesitan un protector para los labios. Además, necesitan torundas de gasa para hacer la desinfección de la boca del paciente. Fíjense todo lo que necesitan. No es solamente una jeringa con el vaso con agua y el vaso con la leche. También necesitan una toalla o servilleta para cubrir el torso del paciente para que la ropa del paciente no se moje o no se manche. Esta técnica de alimentación del paciente se le llama alimentación por gabaje o administración por gravedad. Por gravedad. No se administra el alimento a presión, no se ejerce presión en la cavidad abdominal. Simplemente, por eso es que el alimento tiene que ser lo más licuado posible, sin residuos, para que no haya obstrucción de la sonda. ¿Están entendiendo? ¿Entendió, señorita Jennifer? Bien. Entonces, seguimos en lo que estábamos. Aquí vamos a pensar que cuando aspiramos la sonda del paciente, aspiramos 50 mililitros de contenido gástrico. Jennifer, si cuando aspiremos la sonda nasogástrica, aspiramos 200 mililitros de contenido gástrico, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Jennifer? Si aspiramos 150 mililitros de contenido gástrico. ¿Alimentamos al paciente o no alimentamos al paciente? Alguien que pueda responder, por favor. Alguien que pueda responder. ¿Ustedes el semestre pasado dieron esto? Esto no es nuevo. Esto es un recordatorio de lo que ustedes vieron el semestre pasado. Señores, si el paciente tiene más de 100 mililitros de contenido gástrico, en el caso de los niños, en el caso de los adultos, si tiene más de 200 mililitros de contenido gástrico, el paciente no se puede alimentar. O sea, ya con 150 ya es una alerta para no alimentar al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente tiene contenido de retención. El paciente clínicamente, ¿cómo se va a evidenciar
la retención del contenido por la distensión abdominal. Entonces, si un paciente tiene más de 150 mililitros, no se puede alimentar y hay que correr el horario de la alimentación. Si tenía un ejemplo, a las 8 de la mañana tenía 150 mililitros de contenido de retención, a las 9 de la mañana es que se puede alimentar, si es que ya no tiene contenido de retención. Por tanto, yo aspiro, tiene 150 mililitros de contenido de retención, no cierro la sonda. Dejo la sonda abierta, frasco colector, porque si yo cierro la sonda, no estoy haciendo absolutamente nada. El paciente no está eliminando ese contenido de retención. Yo tengo que dejar la sonda abierta, frasco colector, hacer una pequeña evolución de enfermería donde yo explico por qué el paciente no se pudo alimentar a las 8 y hay que alimentarlo a las 9. Y entonces así sucesivamente hay que ir corriendo los horarios de alimentación del paciente, porque si no los horarios me chocan y no estaría haciendo absolutamente nada, porque yo tengo que evitar que el paciente siga teniendo contenido de retención. Bien, entonces aquí yo aspiré 50 mililitros y el paciente no pudo alimentarse. 150 mililitros de leche y 200 mililitros de agua. Ahora, ¿a qué hora le corresponde nuevamente alimentarse? Dice aquí que a las 10 de la mañana le corresponde 150 mililitros de leche y 200 mililitros de agua. Y cuando aspiro la sonda nasogástrica, escasamente 10 mililitros de contenido gástrico. O sea, aspiro primero y después alimento. Para yo poder alimentar está en función de la cantidad de contenido que yo aspire. Ahora, ¿a qué hora le corresponde nuevamente alimentar al paciente? A las 12 del día. ¿Qué le corresponde a las 12 del día? 200 mililitros de caldo y 200 mililitros de agua. Y cuando yo aspiro, antes de alimentar, aspiro, tiene 80 mililitros de contenido gástrico. Fíjense que aquí sí aumentó el contenido de retención. Bien. ¿A qué hora le corresponde nuevamente la otra alimentación del paciente? Aquí le corresponde, aquí era a las 5 de la 15 horas. tarde. Sí, pero a las 3 de la tarde debe tener, a las 3 de la tarde tiene jugo nuevamente. El de las 17 horas no nos corresponde a nosotros, el de las 17 horas ya le corresponde al otro turno. A nosotros nos correspondería aquí el jugo, que serían 150 mililitros de jugo y 200 mililitros de agua. ¿Ya? Y en la aspiración de la sonda tenían 60 mililitros. Ahora, aquí me dice que yo tengo que administrarle y esta aspirina va a ser a las 12 del día, o sea, diario. Y generalmente es con el almuerzo. Entonces, cuando yo aquí le di la batida al paciente y le administré el agua, administré también la aspirina. Bien, de esta misma cantidad de agua que yo utilicé para limpiar la sonda, una porción de esa agua, con ella trituré, disolví la aspirina. Recuerden que la forma de presentación es sólido y oral. Yo tuve primero que triturarla, disolverla en agua y administrarla a través de la sonda nasogástrica. Por tanto, esta aspirina está comprendida dentro de la porción del agua que yo administré durante el almuerzo. ¿Bien? ¿Entendieron eso? Ahora, vamos a ver la diuresis del paciente. De 8 a 9 de la mañana medí la diuresis, porque a las 8 de la mañana, cuando yo recibí el turno, ya el turno anterior había bajado la diuresis que había, o sea, había cuantificado y había eliminado la diuresis. Entonces, a las 9 de la mañana, la primera hora de trabajo,
el paciente eliminó 250 mililitros de orina. De 9 a 10 de la mañana, el paciente tuvo escasamente 100 mililitros de orina. De 10 a 11 de la mañana, fueron 250 mililitros de orina. De 11 a 12, ahí hubo una caída de la diuresis, o sea, el paciente no eliminó absolutamente nada. Y a las 13 horas, el paciente tuvo un aumento de la diuresis de 550 mililitros. De 1 a 2 de la tarde, el paciente tuvo 450 mililitros de diuresis. A las 3 de la tarde, el paciente, de 2 a 3 de la tarde, el paciente tuvo 150 mililitros de orina. Y de 3 a 4 de la tarde, o sea, aquí yo tengo que cerrar ya mi balance, el paciente orinó 200 mililitros. Bien, esta es la diuresis del paciente en 8 horas de trabajo. Ahora voy a calcular las pérdidas insensibles, que sería lo que me faltaría aquí por ubicar. Las pérdidas insensibles. ¿Recuerdas, Jennifer, cómo se calculan las pérdidas insensibles? Jennifer, te dije que si vuelves a apagar la cámara vas a salir de la clase, porque no estás atendiendo. Y si un estudiante necesita atender y entender, eres tú. Entonces, si estás haciendo otra cosa que sea mucho más importante que la clase, eres libre de retirarte. ¿Estamos de acuerdo? Porque si a ti no te interesa, a mí me interesa de que ustedes aprendan, para que después en un futuro no cometan errores con los pacientes. Ese es el único objetivo que yo tengo, que en un futuro no cometan errores con los pacientes. ¿Puedes decirme, Jennifer, cómo se calculan las pérdidas insensibles? ¿Alguien puede explicarle a Jennifer cómo se calculan las pérdidas insensibles? Era 0,5 por el peso, por las horas trabajadas. Exactamente. El cálculo de las pérdidas insensibles, 0,5 sería la constante. Sería un factor constante en el caso de los pacientes que no tengan fiebre. En el caso del paciente, de los pacientes que tienen hipertermia, sería razón de 0,6 por los kilos de peso del paciente por la cantidad de horas que el paciente permanezca con fiebre. Entonces, en este caso sería 0,5 por 70. ¿Cuánto dijimos que pesaba nuestro paciente? 70 kilos. Por eso es que les dije que el peso del paciente nos iba a ser importante por la cantidad de horas de trabajo que serían 8 horas. ¿Cuánto nos va a dar eso? 0,5 por 70 por 8, 280. Y esas van a ser las pérdidas insensibles de nuestro paciente, 280. Ahora vamos a calcular. ¿Falta por ubicar algo en nuestro balance? ¿Falta por ubicar algo? No falta nada, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a sumar. Bien, entonces, aquí sería Serían 2190. 2190, muy bien. Positivo, porque corresponde a los ingresos. Y los ingresos se reflejan como positivo. Ahora, con respecto a los egresos, por sondaje nasogástrico, tenemos
200 mililitros. Diuresis, Ahí 1950. 1900. ¿Segura? Diuresis, 1950. Sí. Bien. Y en total aquí sería 2430. 430. 2430 negativo, porque los egresos corresponden a, o sea, representa un número negativo. Ahora, aquí de antemano ya vemos que nuestro balance va a ser un balance negativo. ¿Por qué razón? Porque hay mayor número de egreso que de ingreso. Entonces, 2000 Sería 2000 menos 240. menos 240. El balance es un balance negativo, menos 240. Por tanto, cuando a mí me piden clasificar el balance, balance negativo a predominio de los egresos. Y clínicamente, ¿cómo se manifiesta eso, Jennifer? Clínicamente, si tenemos un balance negativo en un paciente, ¿cómo se manifiesta un balance negativo? A ver, algún estudiante que pueda responder, por favor. A la Deshidratación. Paciente. Deshidratación, muy bien, deshidratación. Entonces aquí, cuando en el primer turno de trabajo se constata un balance negativo, automáticamente el médico tiene que corregir las indicaciones, aportar una mayor cantidad de líquido al paciente siempre y cuando la hemodinamia del paciente lo permita, para que el paciente no tenga, corregir el balance. Siempre se trata de que el balance sea neutro. No que el balance sea ni positivo ni negativo, sino que el balance sea neutro. Bien, cuando el balance es neutro nos habla de una estabilidad hemodinámica en el paciente, pero cuando el balance o es positivo o es negativo, pues hemodinámicamente el paciente está inestable. Por eso es que este ejercicio que ustedes están viendo aquí, tan sencillo, pero que en algunas ocasiones no es sencillo, se complejiza, porque no es que el paciente solamente tenga dos hidrataciones. Un paciente en una unidad de cuidados intensivos puede tener varias hidrataciones, incluyendo también alimentación mixta. Entonces, todos esos cálculos tienen que ser lo más exhaustivos posible para que no haya complicaciones, porque si nosotros no sabemos calcular, fíjense, si nosotros no sabemos calcular y nosotros hacemos lo que nos parezca, evidentemente la evolución del paciente es la que va a ser tórpida, porque el médico va a decir, pero es que no entiendo por qué este paciente no está evolucionando correctamente si tiene todo lo que está estipulado para las características de este paciente o para la sintomatología o el cuadro clínico que el paciente tiene. Pero lo que no estamos viendo es este denominador, o sea, este factor que es el cálculo del balance. Por eso es que les digo que esta actividad de enfermería es netamente responsabilidad del licenciado, no es responsabilidad de otra persona, es responsabilidad del licenciado. Nosotros no podemos decir, a mí me parece que el paciente orinó 500 mililitros en 24 horas, porque no es a mí me parece, es que yo tuve que contabilizar todas las horas de mi turno de trabajo y medir no por la funda, no es observar lo que está en la funda, porque la orina puede quedar pegada a las paredes de la funda y yo no estar contabilizando correctamente. Esto es un ejercicio que es muy exhaustivo, que no es que yo lo haga una vez al año y nada más, es que esto es importante, la medición del registro del balance hidromineral es súper importante en un paciente que lo requiere, no es cualquier paciente,
Un paciente hemodinámicamente estable que se alimente por vía oral, que miccione espontáneamente, no tiene indicación de registro de balance hidromineral. Es para el paciente que lo requiere. ¿Entendieron hasta ahí? ¿Alguna duda? Licen, ¿Dudas? buenas tardes. Yo sí tengo una pregunta. Diga. El balance con usted se va a manejar así porque en el semestre pasado sí nos enseñaron el balance a nosotros, pero nos enseñaron de otra manera. ¿Cuál es la otra manera que te enseñaron, Ya, Kerly? A ver. en la parte de arriba dice No, 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 en ingreso. la parte de arriba no, en la parte de arriba tú vas ahora a compartir tu pantalla No es que yo para tengo que, anotados en el cuaderno. a ver, hija, a ver, ¿qué es lo diferente Ya, que es te que dice, enseñaron? en ingreso va vía oral, vía parenteral, y ahí está el total. Ajá. Ya, y en egreso dice diuresis, S y vómito. Kerly, y si tú tienes un paciente intubado, y si tú tienes un paciente con una herida, y tiene drenaje, y tiene apósito, y si tú tienes un paciente con un pañal, y no lo tienes con una sonda vesical, entonces eso no se contabiliza. Lo que se contabiliza es lo que obligatoriamente tienes ahí. Es que por eso le preguntaba, o sea, vamos a manejarlo así. Es que ustedes tienen que anexar en el formulario de balance hidromineral lo que tiene tu paciente. Si tu paciente tiene vía oral abierta, tu paciente no va a tener balance. Porque ¿cómo tú vas a contabilizar un plato de sopa? Y fíjate que la alimentación es estrictamente controlada, son 200 mililitros, 200 mililitros. No es que yo le quiera ingresar al paciente 300 ni 400 mililitros. Todo va a ser debidamente calculado de acuerdo a lo que está indicado por el especialista, por el facultativo en este caso. ¿Entiendes? Entonces, si tú tienes a un paciente con una herida, bueno, y si tu paciente no vomitó, y tu paciente tiene una sonda nasogástrica, no tiene vómito, pero tiene una sonda nasogástrica. Entonces tú no reflejas lo que aspiraste de la sonda. No es cuantificable eso, no es medible eso. Sí, sí es medible. Pero eso se agrega, Kerly. No es que sea una camisa de fuerza, que solamente sea lo que tenga rubricado o colocado en esa gráfica. Es que tú le puedes agregar otras opciones. Incluso te voy a decir, puedes tener un paciente con una colostomía y tienes que cuantificar lo que el paciente elimina a través de la colostomía. Esas van a ser las heces del paciente, que las heces van a ser líquidas, no van a ser pastosas ni van a ser moldeadas como como las que podamos presentar en el caso de los que no tenemos transgresión alimentaria o que no tengamos ningún tipo de dificultad a la hora de defecar, porque hay complicaciones para la defecación. Están los pacientes que tienen constipación, están los pacientes que tienen estreñimiento, están los pacientes que tienen diarrea crónica. Entonces hay que tener en cuenta todo eso. ¿Entendiste, Kerly? Quizás la duda de Kerly, y gracias, Kerly, por preguntar, Sí, pero quizás Lisa. la duda de Kerly haya sido la duda del resto de los compañeros, que no sé por qué no se animan a preguntar o por qué no se animan a interactuar. Dígame, Aisha. Ya, una preguntita cuando ya vayamos a colocar todos los valores. En el tiempo, nosotros nos habían dicho que tenemos que ocupar por colores, de tal hora a tal hora cierto color, de tal hora a tal hora cierto color. Así mismo vamos a llenar ahorita la tabla con las horas, los colores y A ver, Aisha, lo de los colores tiene que ver con el turno de trabajo. Si es el turno de 8 horas de la mañana, si es el turno de la tarde o si es el turno de la noche. A mí realmente los colores no me interesan. A mí lo que me interesa es el valor que tú vas, o sea, que tú vas a colocar o la disposición de los resultados que tú vas a dar en la tabla.
Aquí en este caso, la hora sería un horario de la mañana, 8 horas, pero hay equipos que en el caso clínico lo tienen para 12 horas o hay equipos que lo tienen para 8 horas. A mí no me interesan los colores. Yo los colores no los voy a ver. Yo lo que voy a ver es cómo ustedes grafican los valores y cómo lo calculan y el resultado que obtienen. Eso es lo que yo voy a revisar. ¿Ya? Ya le dicen. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Si quieren, pueden tomarle una foto a esta información para que puedan, dígame, Yulexi. Buenas tardes, Lisa. Yo también tengo una duda. Ahí en la Ujú. pérdida insensible el ejercicio que vamos a hacer, ahí hay que multiplicarlo por 0,5, que es la pérdida insensible. Pero usted dijo La también pérdida insensible no es 0,5. este, 0,5 sería la constante para un paciente normotérmico. Si el paciente tiene fiebre o si el paciente tiene febrícula, sería razón de 0,6 por cada hora que tenga fiebre el paciente. listo. Ese le iba a preguntar porque dijo que variaba, entonces. Ya, ya. ¿Ya? Por ponerte un ejemplo, puede ser que tu paciente haya tenido 38,5 grados Celsius de temperatura desde las 8 de la mañana que tú llegaste, recibiste tu turno de trabajo y chequeaste a tu paciente. Cuando yo hablo de chequear al paciente, estoy hablando de medir los signos vitales. Yo medí los signos vitales de mis pacientes a las 8 de la mañana. Así es como está, así está indicado. 8 de la mañana, 4 de la tarde y 12 de la noche, por pensar que es cada 8 horas. Pero a las 8 de la mañana mi paciente tenía hipertermia. Y mi paciente estuvo con hipertermia de las 8 de la mañana hasta las 11. Entonces, Yulexia, a ti te corresponde calcular tu pérdida insensible de 8 a 11 de la mañana a razón de 0,6 por 70 kilos por ¿cuántas horas estuvo con fiebre mi paciente? 3 horas. Bien, 3 horas estuvo. Ahora, después de las 11 de la mañana, mi paciente se mantuvo afebril durante toda la otra parte del turno, hasta las 4 de la tarde. Yo calculo entonces mi pérdida insensible a razón de el otro tiempo restante, o sea, las otras 5 horas de mi turno de trabajo. Y después hallo la diferencia entre un valor y el otro, y es lo que yo pongo aquí de resultado total. O sea, la diferencia sería la resta, no es la suma, sino la resta de uno y el otro. ¿Entendiste? ¿Entendieron todo? Sí, Lisa. Bien. ¿Alguna otra duda que tenga? ¿Ya puedo dejar de compartir esta pantalla? Listo, puede bajar un poquito más abajo para tomarle la siguiente. Listo, gracias. Gracias a ti. Bien, esa es una primera actividad que ahora yo los voy a reunir en equipos reducidos para que ustedes vayan trabajando en esa actividad. La otra actividad que también es evaluativa, y señores, les digo algo, esto sencillamente es una cuestión de ustedes ponerse las pilas, porque el que no tenga una buena calificación es porque no quiere, simplemente porque no quiere, porque las actividades están dadas para que ustedes tengan unas estrategias perfectas. Esta actividad del balance hidromineral es una actividad práctica. Por tanto, las actividades prácticas tienen un valor de 10 puntos. La otra actividad que tienen, que es hasta el jueves, tienen hasta el jueves, desde hoy hasta el jueves para completarla, que es una encuesta, tiene un valor de 25 puntos. Ahora, ¿en qué consiste esa encuesta? Les voy a explicar. Bien. Esta encuesta corresponde a un proyecto de investigación
que se titula Estereotipos sobre la vejez de estudiantes en estudiantes, estereotipos sobre la vejez en estudiantes de profesiones relacionadas con el cuidado de la salud de las personas mayores en el contexto latinoamericano. Esta investigación se realiza en universidades de Colombia, España y Ecuador. Bien, ahora, en el caso del estudio en Ecuador, solamente es aplicado a estudiantes de la carrera de enfermería. Bueno, la representación de ese proyecto acá en Ecuador me corresponde a mí. Entonces, yo lo voy a aplicar con los estudiantes de tercer semestre, porque son los estudiantes que yo les doy, les imparto las materias. Entonces, esta encuesta formaría parte de una estrategia evaluativa. Ustedes ahí se ganarían sus 25 puntos solamente por responder esta encuesta y subir, si aquí se dan cuenta, al final dice adjuntar la evidencia de realización de la encuesta. ¿Por qué razón hay que subir o adjuntar la evidencia de realización de la encuesta? Porque los resultados de completar o de diligenciar esta encuesta no me llegan a mí, sino que le llegan a la persona o la directora de este proyecto, que básicamente es una mm, docente de una universidad de España. Entonces, Colombia y Ecuador estarían anexados a ese estudio para ver cuál es el comportamiento o cuáles son los estereotipos o cuál es el criterio que tienen los estudiantes de las carreras de salud, dígase rehabilitación, farmacia, psicología, enfermería, medicina, odontología, o sea, todas las carreras de salud, pero que nuestra universidad no tiene otras carreras de salud, solamente tiene psicología y tiene enfermería. Entonces, ¿cuáles son los criterios de inclusión para responder esta encuesta? Que los estudiantes sean de profesiones de carreras, o sea, estudiantes de carreras de salud, no estudiantes de otra carrera. O sea, uno de agronomía no es incluido en este estudio. Uno de biología marina no es incluido en este estudio. Que sean mayores de 18 años, que no presenten impedimentos para responder a los instrumentos en línea. ¿Qué significa no presentar impedimentos? Que cuenten con un dispositivo, que cuenten con internet, que sepan leer, que, bueno, den su consentimiento informado de que quieran participar en completar este instrumento. Aquí aparece el link. Una vez que usted complete el instrumento, o sea, que usted abra el instrumento, le va a salir que la encuesta en español, porque está la encuesta en inglés y está la encuesta en español, pero yo les compartí a ustedes la que está en español, está habilitada la opción de que el participante diga el nombre de quien le envió el link o aplicación. Ahí obligatoriamente es un requisito obligatorio colocar el nombre. En este caso, acá en Ecuador, sería el de mi persona. En el caso de Colombia, sería el nombre de la doctora Jacqueline Concepción. En el caso de España, no recuerdo el nombre de la investigadora de España, pero bueno, para que lo tengan en cuenta que deben colocar el nombre mío. Aquí está bien explicadito. Bien, ¿alguna duda con respecto a esta actividad? Son dos actividades evaluativas. Una, el balance hidromineral, que ustedes lo comenzarían hoy, harían la plenaria el día miércoles en la clase, y esta actividad de completar esta encuesta, que tiene una fecha máxima hasta el jueves. ¿Dudas con esas dos evaluaciones? ¿Dudas con esas dos evaluaciones? ¿No hay dudas? Dígame, Aaron. Lo único que se descarga es o sea, un agradecimiento de tú haber completado el formulario, nada más. Puedes tomar una captura durante la realización de diligenciar el formulario, o puedes simplemente tomar una captura al final del formulario, como tú quieras. ¿Ya? ¿Alguna otra duda?
Bien. Entonces, voy a pasar la asistencia. Álava Belis, Presente. Basurto de la A, Presente. Bernabé Villón, Presente, buenas tardes, Miss. Campo Verde Rondoy, Presente. De la Cruz Tomalá, Presente, buenas tardes. Delgado Tomalá, Presente. Florencio Rivera, Flores Castro, Presente. Florencio Rivera, Presente. Flores Tomalá, Buenas tardes, presente. Gonzabay